Muchas gracias. Buenos días a quienes nos acompañan de los medios de comunicación y por supuesto también agradecer a quienes nos han seguido a lo largo de todo este año en sus redes sociales. Bienvenidas, bienvenidos a la Contramañanera. Nuestro máximo tribunal está inmerso en un grave conflicto. Hoy es público y conocido que la ministra Yasmín Esquivel Moza, quien no solo es ministra de la Suprema Corte, sino que también aspira a presidirla, plagió su tesis para graduarse de la licenciatura en Derecho. Así es, quien ocupa uno de los cargos más importantes y honorables dentro del Poder Judicial, se adueñó ilegalmente del trabajo de otra persona para titularse. Hoy, el presidente López Obrador en su conferencia dice que, y abro comillas, es una mujer que está de acuerdo con la transformación del país, cierro comillas, haciendo referencia, por supuesto, a las votaciones que claramente la ministra ha votado para cumplir los caprichos del presidente López Obrador. Porque una ministra no debería estar de acuerdo con una transformación o una deformación, como este es el caso. Debería estar de acuerdo con la Constitución, porque para eso se le paga, para protegerla, no para quedar bien con el régimen en turno. Según consta en el repositorio institucional de la UNAM, en julio de 1986, Edgar Báez presentó su tesis titulada Inoperancia del Sindicato de los Trabajadores de Confianza del artículo 123 constitucional, apartado A. Documento que además se encuentra protegido por la Ley Federal de Derechos de Autor. En septiembre, pero de 1987, esto es 1 año y 2 meses después, la hoy ministra Esquivel Moza presentó su tesis titulada Inoperancia de los sindicatos en los trabajadores de confianza del artículo 123, apartado A. Es increíble, ¿no? Hasta el título copió. Hicimos un trabajo comparativo entre ambos documentos y se los mostraré en este video, si son tan amables, por favor. Muchas gracias. Se compararon ambos documentos, la tesis de la ministra y la tesis presentada 1 año, 2 meses antes. En azul y amarillo van a poder ver las coincidencias de las páginas. Esto es, evidentemente, lo plagiado. En rosa van a poder ver las únicas cosas que no se copiaron. Ahí está. Incluso pueden ver cómo coinciden. Es impresionante, ¿no? Amarillo y azul, todo lo plagiado, todo lo que coincide. Es impresionante. Aquí está haciendo digamos, un barrido por los dos documentos. Lo que está en rosa es lo único que no se copió. Todo lo demás en azul y en amarillo, todo lo demás es lo copiado. Pasamos, digamos, en esta aplicación las dos tesis que se encuentran en PDF para no modificar absolutamente nada. En azul y amarillo, todas las coincidencias. En rosa, lo que no se copió. Muchísimas gracias. Pues la verdad es que lo único que nos queda claro es que el contenido es una copia. Copió los pies de página, los gráficos, las conclusiones, las fuentes bibliográficas. Bueno, es más, copió hasta los errores gramaticales. Lo único que no le copió fueron los agradecimientos y la investigación de campo, que por cierto sí hizo el primer alumno que se tituló. Ayer la ministra por fin emitió un comunicado argumentando que ella había iniciado antes su trabajo de investigación. 5 días se tardaron en tratar de construir una justificación para algo que es evidente, el plagio de una tesis, que por cierto
es un eslabón más de una cadena de decisiones que la ministra ha tomado para beneficiar al régimen de López Obrador o para beneficiarse ella misma. Lo que hoy se transparenta es la opinión pública de esta cadena, de estos eslabones. Hoy se analiza la decisión de una alumna por plagiar una tesis con tal de obtener un título. Y esto nos evoca a una ministra votando a favor de la ley de la industria eléctrica, validando energías contaminantes caras y retrógradas. También, con su voto como ministra, aprobó una pregunta irresponsable porque el capricho de López Obrador era distraer la atención argumentando que quería enjuiciar a los presidentes, y la ministra, esa ministra que plagió su tesis, pues acompañó una pregunta que ni se entendió, que costó dinero a los mexicanos y todo para complacer al presidente. Este plagio de su tesis también nos recuerda cómo la ministra que juró guardar y hacer guardar la Constitución votó a favor del acuerdo del Ejecutivo que claramente invadía las facultades del Poder Legislativo para militarizar las calles. Ella no defendió la Constitución, lo que defendió fue un capricho más de López Obrador. Es claro que hoy López Obrador pone en duda el plagio, pues le conviene a sus intereses tener una ministra cómoda, y en su ambición de controlar todo, pues le conviene más tener una presidenta de la Corte a disposición de sus caprichos. Para la discusión sobre quién plagió a quién, se aplica un principio general de derecho. Primero en tiempo, primero en derecho. El señor Báez presentó 1 año y 2 meses antes su tesis y obtuvo su título con ese trabajo. Era responsabilidad de la alumna Esquivel comprobar que no existiera un título similar al de ella. En su caso, lo que debió hacer es ponerlo como referencia y citarlo, dándole crédito al primer autor. Sin embargo, la ministra, en lugar de presentar pruebas que demuestren la autenticidad de su trabajo, se la ha pasado publicando cartas y desplegados que no son otra cosa más que una cortina de humo para encubrir su falta. Como el documento publicado el día de ayer, en el que, por cierto, acusa que todo esto es parte de una campaña de difamación en su contra porque aspira a la presidencia de nuestro máximo tribunal. La realidad es que con ningún documento ha podido explicar cómo su tesis es una copia de la presentada 1 año, 2 meses antes. Incluso la propia UNAM informó este viernes que encontró, y cito textualmente, un alto nivel de coincidencias entre ambos textos. Nuestra Constitución en su artículo 95 es muy clara. Para ser ministra de la Corte debe tener título profesional de licenciatura en Derecho con una antigüedad, por cierto, mínima de 10 años, así como gozar de buena reputación. Con este plagio, la ministra no cumple con 2 de los requisitos que establece nuestra Carta Magna. Desde el Senado mexicano exigimos una investigación expedita y a fondo. En tanto se deslinden responsabilidades, exigimos se separe de su encargo como ministra de la Suprema Corte, y de comprobarse el plagio, sea separada definitivamente de su encargo. Es necesario que en este país se haga valer la Constitución. Vamos a sus preguntas. Muchas gracias.